Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que está ocurriendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no solamente lo que ocurre a nivel físico, lo que ustedes ven, es decir, las tácticas militares, los ataques, las defensas, sino también en lo que tiene que ver con la ciberguerra. Y esto viene a cuenta de que fue frenado por Ucrania un ataque que iba directo a tratar de dejar sin electricidad a el país, o más bien a una zona del país. De hecho, Kiev, la capital, tiene plan de contingencia en caso de que la ciudad quede en un apagón total. Y la ciberguerra, que viene ya hace más de 8 años, se sigue profundizando. Voy a tomar contacto ahora con Juan Bataleme, quien es analista internacional, quien hemos hablado ya en Tena Internacional y ha demostrado que está bien al tanto también de lo que está ocurriendo en el tema de la ciberguerra. Así que, Juan, buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. Buenas tardes, Mariana. Gracias a ustedes por invitarme a charlar en esta hermosa tarde de domingo. Bueno, Juan, recuerdo que cuando hablábamos sobre los ciberataques, vos estabas en tema, pero además quisiera que se entienda cuál es la relevancia dentro de lo que es este conflicto. Primero geopolítico, después bélico y ahora que tiene como en forma subterránea esta ciberguerra que viene desde mucho antes de que se haya declarado la guerra. Es cierto, esto viene desde hace mucho tiempo atrás. La clave es que ya no es subterráneo, es abierto, y los primeros movimientos de la guerra, allá por el mes de enero, y que también daban los indicios de que se venía la guerra física, por así decirlo, como vos lo pusiste en estos términos, fue que los guerreros cibernéticos de Rusia intentaron atacar las redes de comunicación de Ucrania, que Sí. estaban dadas y sostenidas por los europeos en ese momento. También vos lo mirás porque es un frente de batalla muy activo, muy poco evidente para el grueso de la gente, pero para aquellos que están en el terreno, aquellos que tienen que conducir operaciones militares, aquellos que justamente dependen de una serie de sistemas como son los sistemas eléctricos y que hoy no se piensa de otra forma que no estén controlados por computadoras, pasan a ser la principal línea de batalla junto con los soldados que están peleando en el frente, ¿no? Entonces, Sí. vos tenés en el plano de la defensa, vos tenés como tres grandes áreas, siempre decimos, aquellos que están altamente conectados y tienen una gran superficie de cuestiones que tienen que proteger, comunicaciones, electricidad, las plantas atómicas, las represas, aquellos que están poco conectados, que tienen el problema de que no pueden sacar las ventajas que devienen de la era digital justamente, y entonces ahí empieza a jugar mucho la parte física, como vos lo ves, por ejemplo, en otros escenarios como fue la guerra contra el terrorismo, y aquellos que están muy mal conectados, ¿no? Que son justamente esa articulación entre los estados y los actores no estatales que se dedican a hacer acciones que nosotros llamamos de subrogados, por ejemplo, actores no estatales Claro. que pelean a favor de un Estado. Entonces, en ese aspecto, Sí, lo que en esta inglés se es conoce como clave. estados, o sea, grupos esponsoreados por el Estado. Exactamente, ese es el punto. Y vos en el caso de Rusia lo que tenés es intención y capacidad. Primero, no necesariamente porque un ciberataque sea más barato que lanzar una bomba. Muchas veces los ciberataques tienen un nivel de sofisticación que Sí. los hace mucho más caro. Pero tomar el control de una red como la red eléctrica, mejor dicho, tomar el control de aquellos sistemas que controlan las redes eléctricas, demuestran un grado de sofisticación y también mandan un mensaje hacia las otras Sí. contrapartes que apoyan la guerra De en poderío, Ucrania. por supuesto. Juan, vos sabés que Exactamente. todo esto viene a cuenta. Estuvo acá en Argentina, ¿viste? Estos días estuvo desarrollando la Ecoparty, que es una conferencia de hackers. Y uno de las charlas tenía que ver con la ciberguerra entre Rusia y Ucrania. Y este especialista, Lipovsky, de una empresa de antivirus, era los que había liderado el equipo que descubrió el virus que intentó o sea, dejar a Ucrania sin luz, que es el Industroyer 2, que es un virus que viene ya desde el 2016, le cambiaron un poco algunas cosas, lo fueron mejorando en lo que es el código, y lo intentaron lanzar. Y justamente esto viene a cuenta de lo que decías recién, Ucrania logra evitar eso por no ser tan sofisticado en términos tecnológicos, porque todo es digital y ellos tenían la forma manual de apagar todo.
Por lo general vos tenés dos sistemas, tenés todo lo que derivás hacia el mundo digital y tenés que tener algo lo que se llama un fail-safe, ¿no? Algún reaseguro que en último caso, si falla todo lo digital, yo lo pueda recuperar mecánicamente o físicamente. Ahora, ¿por qué Ucrania? Ucrania viene soportando, como vos bien dijiste, 8 años de guerra cibernética continua. Sí. La guerra cibernética, que después la conocimos como parte de esa guerra híbrida, fue muy importante para Rusia para cuando decidió tomar Crimea, que la tomó claro, con éxito, ¿no? Exactamente. Cuando pasó eso, Estados Unidos pasó prácticamente a ver eso como un campo de batalla y un lugar de donde podían sacar muchas experiencias operacionales. A partir de ahí, desde el año 2017 hasta la actualidad, pero sobre todo hasta el año 2021, el Comando Cibernético del Ejército Norteamericano, junto con una serie de empresas muy conocidas, que por ejemplo ahora dejaron de prestar servicios en Rusia, le construyeron todo lo que es la columna vertebral cibernética a Ucrania. Y esto fue una de las grandes decisiones que se tomó en el año 2017, cuando se decidió proveer de capacidades defensivas a Ucrania para justamente poder pelear en la guerra cibernética. El dato es que siempre lo decimos, Ucrania nunca perdió contacto con el mundo externo, con el mundo exterior, y sobre todo, ¿sabes qué pudo hacer? Conducir operaciones físicas contra los sistemas de Rusia, pero también algo que es central en el campo de batalla actual, que es el tema de ganar corazones y mentes, y de ahí que en la primera etapa de la guerra las redes sociales, que también son otra dimensión más de esta dinámica de guerra, justamente les permitió ganar corazones y mentes. Anonymous. Sin ir más lejos. Por ejemplo. A ver, el grupo de, esos se llaman hacktivistas, por hacker y activistas, más grande del mundo, empezó a atacar a las redes de comunicación rusas a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, no me acuerdo cómo se llama en ruso, el Roskomnadzor, algo así, que era el ente de comunicaciones, en un momento vio sus páginas caídas, lograron meterse en la televisión rusa con un mensaje de lo que estaba pasando en Ucrania. Eso es lo que logró el relato tiene una connotación medio negativa, pero me refiero al construir lo que es el mensaje, ¿no?, de lo que está pasando. Ucrania fue muy hábil en eso. Totalmente, totalmente. Y acá vos tenés las contradicciones de la guerra moderna, ¿no? Porque por un lado, desde el punto de vista, si vos no estuvieras en una situación de guerra, todo lo que hicieron estos grupos son básicamente acciones que están codificadas en el derecho internacional como acciones criminales. Sí. Sin embargo, como ayudan al esfuerzo de guerra o ayudan a la resistencia, etcétera, bueno, son toleradas. En esos grises vamos a tener que aprender a movernos. Vos fíjate que en América Latina, una acción de un grupo criminal sacó información clasificada del Estado Mayor Conjunto de Chile y la hizo pública. Y eso es parte de este entorno digital que básicamente hoy está en guerra. Los estados contra actores no estatales, a veces esos actores no estatales juegan del lado de los estados, otras veces juegan con una agenda completamente distinta, y eso es lo que vemos en términos de la complejidad que tiene el sistema internacional actual, y en particular la guerra de Ucrania. Lo que nos lleva es a reflexionar a todo esto y sobre todo cuán vulnerable somos nosotros, ¿no? Si uno miraba recién el programa con ustedes, que tiene el especialista técnico, el que juega la interfase operacional y técnica, siempre recuerda lo mismo y hace un poco de docencia también y dice, ojo, porque al estar inmerso en un espacio digital somos vulnerables. Imagínate eso en un contexto de guerra, ¿no? En un contexto de guerra donde vos tenés que jugar, por ejemplo, donde gran parte de lo que podríamos llamar el apoyo de vida de las sociedades hoy depende de algo tan básico y que lo damos por descontado como la electricidad, y sin embargo es algo tan vulnerable como que alguien tenga la intención y sobre todo la capacidad organizacional para llevarlo a cabo. Sin ir más lejos, el primer gran movimiento de guerra, año 2010, el ataque a las centrales nucleares iraníes para detener el programa nuclear iraní. Stuxnet. Sí, el virus Stuxnet. Exactamente. Sí. Bueno, Juan, una cosita para ir cerrando nada más. Estaba recordando cuando empezábamos a hablar, ¿no?, de las inminentes, de la tensión entre Rusia, Ucrania, de los soldados que iban movilizándose en la frontera. Esto fue en febrero, antes de la invasión. Y de la cantidad de denuncias que había digamos, del gobierno ucraniano de ataques de DDoS
dirigidos, para explicarle a la gente de qué se trata, es cuando simplemente, como si muchísima gente a la vez quisiera entrar a una web del gobierno y como hay tantos requerimientos, el sitio colapsa. Básicamente, como uno quiere comprar entradas y todo el mundo quiere comprar entradas a la vez, es lo mismo. Empezaron a hacer esto, empezaron a dejar mensajes en las computadoras de los ucranianos y así se fue haciendo como el caldo de cultivo hasta que lo que después terminó pasando, Juan, que fue efectivamente el ingreso de las tropas a territorio ucraniano. Lo que uno trata de hacer, o sea, si yo hubiera sido ruso en ese momento, lo primero que trato de hacer es comprometer dos cosas. La capacidad de coordinación que puede tener el Estado a través de sus redes con el ejército. Por lo tanto, eso es importante, hacer colapsar los nodos de comunicaciones, no solamente las páginas web, sino también todos los nodos de comunicaciones que pueden tener los ucranianos. Por eso de ahí los segundos o terceros sistemas de backup para hacer funcionar esto, uno. Dos, la integridad de datos, porque cuando, digamos, hoy lo que se conoce o lo que se tiene que partir de la idea es que uno está por lo general penetrado, está hackeado, por así decirlo, y lo importante es en cuánto tiempo se da cuenta de que está hackeado. O sea, uno parte de esa idea de que la ventaja a priori la tiene el otro. Bueno, todo esto se hace para generar o disrupciones o parálisis en la capacidad defensiva. Perfecto. Como los norteamericanos estuvieron metidos, lograron evitar esa parálisis y le dieron la capacidad a Ucrania a defenderse de manera exitosa. Bueno, y además lo de Starlink, pero lo vamos a dejar para otro día, Juan, porque si no el productor me va a decir muchas gracias, andate por la otra puerta. Así que, Juan, muchísimas gracias por esta charla.